Les confieso que cada vez que ocurría alguna novedad o se registraba algún avance en el juicio que se llevó adelante contra la madre y la novia de la madre en el caso Lucio, daba vuelta a la página rápido. No quise, la mayoría de las veces, adentrarme en los detalles, ¿no? de lo ocurrido. Cuando me asomé un poquito, casi siempre me horrorizaba y eludía hacerlo. Supongo que a muchos les debe haber pasado, del mismo modo que a otros muchos le ocurre lo contrario, es decir, una vez que pispea, una vez que figonea, una vez que entra en la historia y no te perdés después detalles de la autopsia. El morbo hoy es prácticamente, o mejor dicho, a partir del morbo se podría explicar buena parte de las programaciones televisivas, por ejemplo. Y creo que me pasó algo en estos últimos días, y eso que me pasó es que vi de golpe el caso, la fotografía del pequeño Lucio, este nene, eh, en todos lados, como bandera de sectores que atacaban al feminismo. Y dije, che, pero ¿cómo puede ser que no tengan un poco de respeto por lo ocurrido, no tengan un poco de respeto por el nene? Digo, porque la verdad que es un caso atroz, es un crimen atroz, imperdonable, diría yo. Pero de allí a llevarlo al plano de la política, que es lo que hacen estos conductores televisivos, que a caballo del morbo y tratar de retener un poquito de audiencia, exhiben impúdicamente lo que ocurre en el día a día del caso, generando a su vez mayor morbo y tratando de retener, insisto, público y audiencia porque saben que se les están yendo, ¿no? Los canales de noticias, los canales de aire, están en una crisis histórica, con lo cual todo lo peor de sus programadores, de sus editores, sale a través de la pantalla, que es tratar de defender un trabajo a cualquier precio, incluso en el de abusar después de muerto de un pibe. Y después hay una cosa todavía mucho peor, que es no solamente el abuso por el rating que genera el morbo alrededor del caso, sino el abuso de la figura del niño para claramente proponer salidas punitivas de derecha contra lo que ellos denominan la ideología de género, pero que es centralmente contra el movimiento feminista en la Argentina y en el mundo. Básicamente le molesta la organización de las mujeres y que las mujeres se organicen para reclamar. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el caso de Lucio? La verdad es que hay que hacer un garabato demasiado enorme en el aire como para asociar una cosa con la otra. Porque empiezan haciendo esto y después te terminan cuestionando la ESI, la educación sexual integral, te terminan cuestionando hasta el aborto. Siempre hay que tener cuidado con estos sectores conservadores y reaccionarios porque aprovechan cualquier circunstancia para quitarles derechos a la sociedad y en particular a las mujeres. Y la verdad es que tratar de leer esto que ha ocurrido desde la perspectiva de género es una mirada, lo voy a decir sin echar más leña al fuego, equivocada. Esto que ha ocurrido no es algo que hicieron unos monstruos, sino que es una monstruosidad, que es cosa distinta. Esto que pasó es algo realmente trágico, cruento. El repudio visceral que a uno le genera es natural. Es una madre que mata a su hijo. La pareja de la madre que a su vez abusa. Homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. No me imagino un delito un delito peor. Estas personas van a ir presas de por vida. Ahora, la condición de mujeres no le agrega nada. En todo caso, sí le agrega la espectacularidad del morbo, porque son mujeres asesinas, ¿no? Estas mujeres que persiguen varones para sacarle sus derechos. Esto es una tontería. Estamos hablando de dos asesinas que, en todo caso, las describimos por lo que hicieron. Pero podrían haber sido dos varones.
Podría haber sido un varón y una mujer. Podría haber sido el abuelo, la abuela. Podría haber sido cualquier persona de su entorno familiar. ¿Por qué? Porque lo que acá hay que poner, primero que nada en discusión, es la vulnerabilidad del pibe. La situación de fragilidad en la que vive la niñez en la Argentina. La mitad de nuestros pibes son pobres, no tienen acceso al alimento, a la vestimenta, cuesta horrores retenerlos en la escuela, hay que darle la merienda para que vayan a la escuela. Nuestros pibes y nuestras pibas están en un momento de mucha vulnerabilidad. Nadie sabe de qué se hablan de los derechos del niño, la Convención de los Derechos del Niño, en televisión nadie explica un corno, a todos les parece que todo se resuelve diciendo que tal o cual tiene tal o cual elección de género o se percibe de tal o cual manera. Feynman le hizo mucho daño a este país. ¿No? Digo, hay personajes que los tenemos más o menos vistos en la tele. Gente que todo el día agita la violencia de unos contra otros, de unas contra otras, de otras contra otras. ¿Hacia dónde quieren llevarnos? ¿A que nos agarramos a garrotazos? Quieren naturalizar la violencia y lo hacen a través del canal del morbo, ¿no? Estas son algunas de las reflexiones que me genera el caso. El repudio es visceral a lo que ocurrió, pero claro que sí. Ahora, yo me horrorizo por eso, del mismo modo que me horrorizo por los pibes que se están hoy muriendo de hambre, por pibes que siguen siendo abusados, por las familias en las que se les pega a los chicos y no llegan a la muerte, por las familias en donde hay violencia verbal ejercida contra pibes y contra pibas, que le genera unos daños terribles a nivel anímico, emocional, psíquico, el malestar que le genera para el resto de la vida, la insuficiencia que le genera para el resto de la vida, la incapacidad emocional, que es otra incapacidad. Muchas veces nosotros llamamos incapacidad a que pobre ha tenido algún impedimento, pero las heridas que generan los agravios, la violencia intrafamiliar en el alma, eso genera una discapacidad de por vida también. Y en muchos casos puede llevar incluso a una enfermedad mental. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no hablamos de estas cosas? Que me parece que son, al menos, discusiones que llevan a una sociedad un poco mejor, que se piensa a sí misma como imperfecta, porque todas las sociedades lo son, y que dice, che, pero algunas cosas las podemos mejorar. Algunas cosas las podemos hacer mejor. La verdad que todo este caso haya servido para poner en el banquillo al feminismo, hay que ser muy turro. Hay que ser un turro enorme. Hay que ser una persona a la que no le importa nada de lo que pasa en el presente, pero tampoco de la historia. Este es un país donde se han robado pibes, en una dictadura genocida. Pibes que todavía hoy tienen suprimida la identidad y no les importa nada a estos tipos que aparecen en la tele. Lo único que quieren es envenenarnos. ¿Y cómo? Bueno, ahora el enemigo son las mujeres y el feminismo. No tiene nada que ver. Insisto, en esto el género no cuenta. Y voy a decir algo que es polémico, pero ya que estamos, y si lo quieren llevar al terreno del género, el fallo que le dio la tenencia de Lucio a su mamá y a la novia de su mamá es un fallo patriarcal, 100% patriarcal, porque ¿saben qué? Los machos creen que la crianza es asunto de mujeres. El macho sale a la calle y toma el trabajo, toma los beneficios del trabajo, toma una cerveza después del trabajo, toma las cosas del trabajo, y las cosas del hogar son de las mujeres. Entre las cosas, escuchen bien lo que digo, entre las cosas del hogar están los hijos. ¿Lo escucharon esto? ¿Se dijo en televisión? ¿O están persiguiendo a la jueza porque dicen, no, es una jueza feminista que le dio porque en vez de dárselo al padre se lo dio a las mujeres porque eligieron? No. Para mí es absurdo ese enfoque. Incluso, les voy a decir más, hasta quizás se ha equivocado mi enfoque. Y no tenga mucho que ver el género en nada de todo esto. En nada. Pero también hay que animarse a pensarlo eso. Bueno, ¿qué tipo de sociedad es esta donde los roles están estereotipados? Uno hace una cosa, el otro hace otra. Yo quiero que mi hija sea ingeniera. Pero si realmente me dejo llevar por la ideología de estos muñecos que aparecen en la tele, mi hija no tiene derecho a ser ingeniera, no tiene derecho a ser jueza. No tiene derecho a ser feminista. Yo quiero una sociedad donde mi hija tenga derecho a hacer lo que sea. Pero que fundamentalmente sea buena persona. Y una sociedad que decide crear buenas personas tiene que pensar estas cuestiones. Y no las tiene que pensar
con lo primero que le viene a la mente. No tienen que estar abiertos solamente a los discursos punitivos. Tiene que ensayar la reflexión y la comprensión, porque pasa en la vida como pasa en la política, donde todos están enamorados de la rosca política. La política es algo más que la rosca. Pensar un país es política. Y también pensar en la sociedad en la que uno quiere vivir. Yo quiero una sociedad donde estos casos no pasen. Probablemente sigan ocurriendo. Pero sí quiero vivir una sociedad donde a los chicos se los cuide un poco más, a las chicas se las cuide un poco más, que le den la libertad de vivir, que le den la libertad del amor, la libertad de la protección. Y creo que somos millones que queremos cosas parecidas en relación a esto. Así que no se dejen caer en la tentación de pensar estos asuntos con las ideas de aquellos que todos los días nos dicen que si no somos tal cosa, somos otra peor, ¿no? Digo, si no somos cucarachas, al otro te dice que son monstruos, al otro día te dice tal cosa o tal otra, y convierten la experiencia de vivir en una trampa, en una emboscada constante. El derecho a ser feliz incluye el de llamar las cosas por su nombre. Y que llamando las cosas por el nombre propio que tienen, nos entendamos. Cuidemos a los chicos. Pongamos en práctica la Convención de los Derechos del Niño. Démosle el presupuesto necesario a todas las agencias estatales que tienen que intervenir con el tema de la niñez. Hagamos que los pibes puedan ser lo que quieran ser y no solamente título morboso de la tapa de los diarios una vez que su familia lo mató. Un país unido por la radio.